Muchísimas gracias. Es para mí también un gusto, como todos los años, estar nuevamente con ustedes. Realmente es muy grato, sobre todo teniendo en cuenta la gran afluencia de jóvenes interesados en los temas que tienen que ver con la seguridad, la inocuidad de los alimentos. Para hablar de entonces, y ya entrando en el tema del deterioro de los alimentos, en primer lugar hay que tener en claro que ningún alimento mantiene sus características de calidad, a veces de inocuidad, originales, es decir, propias del alimento por tiempo indefinido. Es decir, durante el almacenamiento, su acarreo, almacenamiento, distribución, venta, etcétera, etcétera, a lo largo del tiempo va a ir sufriendo algún deterioro hasta que se convierte en un producto que va a ser inaceptable para el consumo. Esa es, de alguna manera, una definición de producto deteriorado, cuando ya deja de ser aceptable para el consumidor. Puede o no haber perdido también inocuidad. Por lo general, el deterioro no está directamente asociado a la pérdida de inocuidad. ¿Por qué? Simplemente porque se trata de otros microorganismos los que ocasionan este deterioro. Por lo tanto, el tiempo durante el cual el alimento permanece estable y conserva sus características organolépticas, nutricionales, físico-químicas, microbiológicas propias de ese alimento, ese tiempo es lo que denominado vida útil del producto. Ok, muy bien. ¿Qué es la alteración entonces? Es un proceso metabólico. Tenemos que considerar el alimento como un verdadero ecosistema, desde todo punto de vista, tanto cuando estudiamos los riesgos microbiológicos que presenta, como en este caso cuando estudiamos la alteración. Entonces, esos procesos metabólicos que pueden o no tener que ver con los microorganismos, a veces el deterioro no es microbiano, ese proceso es el que convierte en algún momento de su vida útil a ese alimento en inaceptable para el consumo. El alimento alterado puede ser seguro. Como les comenté antes, no hay una relación estrecha entre alteración y pérdida de inocuidad. Puede presentar cambios en la textura, el aroma, el sabor, el color, en la composición química, pérdida de nutrientes, en fin, una serie de factores que se alteran y hace que el producto deje de ser atractivo para el consumidor. El deterioro de alimentos realmente es una pérdida muy importante en todo el mundo, particularmente con los productos frescos, que por obvias razones, menor vida útil, más probabilidad de que en el tiempo se deterioren. Hay datos, como ven acá, de Estados Unidos, habla de 1995, esto es un poco lejos en el tiempo, pero realmente no ha cambiado mucho. Se perdieron más de 40 millones de kilos de alimentos por deterioro, sobre todo, insisto, alimentos frescos. Se estima que un cuarto de la producción mundial de alimentos se pierde por alteración microbiana. Y particularmente frutas, verduras, carnes suelen ser los alimentos más afectados. ¿Qué factores causan deterioro? Como les comenté antes, hay diversos factores, no solamente microbiológicos. Por un lado, enzimas. El caso de los vegetales, donde por oxidación de compuestos fenólicos puede haber cambio de color. El fenómeno de pardeamiento es uno de los procesos que vemos muy fácilmente cuando dejamos una manzana sin la cáscara expuesta al ambiente. Rápidamente se oscurece. Puede haber pérdida de textura en el alimento por acción de algunas pectinas. Puede ser infectaciones que tienen que ver con insectos, etcétera, etcétera, parásitos en otros alimentos y por supuesto los microorganismos. Cuando hablamos de microorganismos estamos hablando de bacterias, hongos y levaduras.
los tres grandes grupos que pueden ser responsables de alteración de los alimentos. Obviamente dejamos de lado los virus, dejamos de lado los parásitos, simplemente porque al no multiplicarse en los alimentos no pueden ser causa de su deterioro. Por lo tanto, bacterias, hongos, levaduras, cuando crecen en el alimento, van a generar productos de descomposición que finalmente conducen a una pérdida de sus características originales. La acción de la luz puede tener algún efecto. Esto puede ser oxidación de las grasas, degradación de pigmentos, etcétera, etcétera. La temperatura excesiva o bien el congelado puede afectar la textura o romper emulsiones. Si congelamos una emulsión, como puede ser una salsa, una mayonesa, probablemente al descongelarla se separe en las fases que lo componen. El aire y el oxígeno oxidan las grasas, producen rancidez, y esta es una característica organoléptica que puede detectarse con cierta facilidad por parte del consumidor. Por otro lado, el contenido del agua del alimento a veces es la causa de la alteración, y esto puede ser por exceso de agua o bien por falta de agua, pérdida excesiva de humedad donde el producto pierde sus características, tiende a agrietarse. Esto puede pasar, por ejemplo, en un queso. Muy bien, entonces, ¿cómo detectamos las alteraciones? La que detecta fácilmente el consumidor desde el punto de vista organoléptico. Obviamente cualquier cambio en el sabor, en el color, en la textura, en el aroma de un alimento va a generar rechazo. Las alteraciones físico-químicas tienen que ver con la composición del alimento, degradación de proteínas, oxidación de los lípidos, etcétera, etcétera, y aquellas que tienen que ver con el desarrollo de los microorganismos. Muchos alimentos obviamente se deterioran por crecimiento microbiano. Aún alimentos que han tenido algún tratamiento de estabilización. Finalmente, los microorganismos pueden crecer. Esto depende de la composición de cada alimento en particular y generar alguna alteración. Podemos diferenciar estos tres grandes grupos de alimentos, refrigerados, congelados o estables a temperatura ambiente. Los alimentos refrigerados en general tienen una vida útil corta. Estamos hablando de 1 a 6 semanas. Una leche pasteurizada en un envase de los que habitualmente se usan para ese producto, puede durar 7, 10 días, 15 días no más. ¿Qué es lo que sucede? Que desarrollan microorganismos. ¿Estamos hablando de alimentos refrigerados? Bueno, estamos creando una condición que va a ser favorable para microorganismos ciclotrófos, es decir, aquellos microorganismos capaces de reproducirse a baja temperatura. Algunos de ellos lo hacen a partir de 0 grados, otros a partir de 2, 3, 4 grados, pero consideremos que la temperatura de refrigeración durante la comercialización de los alimentos habitualmente está en el orden de los 5 a 8 grados centígrados. A esa temperatura, particularmente microorganismos ciclotrófos pueden multiplicarse. Lo hacen lentamente, pero se multiplican. Y acá vamos a encontrar tanto agentes de deterioro como asimismo algunos microorganismos que son de riesgo sanitario. Listeria monocitógenes, Yersinia enterocolítica, cepas enteromorrágicas de Escherichia coli son capaces de crecer a baja temperatura. ¿Cómo se controla el crecimiento en estos alimentos refrigerados? Bueno, con tratamientos podríamos en general categorizarlos como suaves, es decir, un pasteurizado. La pasteurización reduce la carga microbiana, pero no elimina todos los microorganismos, por lo tanto se requiere el envasado y la refrigeración para preservarlo. Hablamos de leche, ese tipo de productos. Si hablamos de bebidas, el pH puede ser un factor importante en la conservabilidad, que se suma al pasteurizado y puede entonces prolongarse un poco más la vida útil. Y en aquellos alimentos que está permitido, como pueden ser las bebidas, el uso de conservadores. Estamos hablando de ácido benzoico, sórbico, es decir, conservadores que están permitidos. Los alimentos congelados
La vida útil va a ir entre desde 6 meses a 2 años. Aquí no vamos a tener riesgo desde el punto de vista del crecimiento microbiano. El alimento está congelado, los microorganismos no desaparecen, se mantienen también en estado de congelación y por lo tanto no se pueden reproducir, con lo cual tampoco van a deteriorar el alimento. Y el deterioro en estos productos congelados sobreviene fundamentalmente por la actividad bioquímica de las enzimas propias del alimento o bien de los microorganismos, producidas por los microorganismos, que a pesar de la temperatura, su actividad no desaparece totalmente. Con lo cual al cabo de algún tiempo va a haber pérdida de las características propias del alimento. Por último, aquellos alimentos que son estables a temperatura ambiente. Estamos hablando de alimentos también con vida útil que puede llegar a los 2 años, en algunos casos más de 2 años, como pueden ser algunos alimentos enlatados. Aquí vamos a ubicar a los productos larga vida. Si es una leche, por ejemplo, con tratamiento UAT, va a tener una vida útil de 6 meses. Si es un enlatado, sea vegetal o alimentos cárnicos, la vida útil se va a prolongar por 2 años o más. Puede llegar a 4 o 5 años, depende del producto en particular. Y los productos en polvos, donde prácticamente hemos eliminado el agua y por lo tanto la actividad acuosa está por debajo de 0,60, estamos hablando de una leche en polvo, una harina, etcétera, etcétera. A esas actividades acuosas no hay posibilidad de multiplicación para ningún microorganismo. Y por lo tanto, la vida útil va a ser larga, pueden ser arriba de los 6 meses, puede ser 1 año, puede ser 2 años, y la alteración va a sobrevenir por transformaciones fundamentalmente enzimáticas, o bien por la oxidación de las grasas, por la presencia de oxígeno, y esto obviamente depende de la composición del alimento. ¿Cómo detectamos las alteraciones? Antes de que se manifiesten de tal forma que podamos apreciar una alteración en el producto, los microorganismos ya habrán estado metabolizando algunos sustratos propios del alimento, como pueden ser hidratos de carbono, eventualmente o posteriormente las proteínas. Recordemos que el metabolismo tiene que ver con la necesidad de energía propio de la vida microbiana. Por lo tanto, lo primero que se utiliza con este fin son los hidratos de carbono. Si se agotan los hidratos de carbono, en segundo lugar van a ser las proteínas utilizadas para obtener energía. Y esto genera distintos componentes, compuestos de amonio, como aminas o sulfuros por degradación de las proteínas, que se van a detectar con cierta facilidad a partir de cambios en el aroma del producto. En las carnes, el olor se empieza a manifestar cuando el contenido microbiano llega aproximadamente a 10 a la sexta a 10 a la séptima UFC por centímetro cuadrado. Recordemos que en las carnes la microflora contaminante y alteración en principio la vamos a encontrar en la superficie. El interior de la carne, el músculo propiamente dicho, es estéril, salvo que el animal de donde se obtuvo haya estado infectado, séptico, es estéril. Y por lo tanto la contaminación y luego la degradación siempre comienza por la superficie. Estamos hablando de valores muy altos, 10 a la 6 a 10 a la 7 por centímetro cuadrado. El consumidor, nosotros, vamos a detectar esto, estamos hablando siempre de alimentos crudos, cuando ese recuento llega a 10 a la 8 UFC por centímetro cuadrado. Es un valor muy alto, por cierto. La detección de las alteraciones la podemos hacer por métodos microbiológicos o bien químicos para detectar los metabolitos, es decir, las sustancias que se generan producto de la degradación de los componentes del alimento. Así en el pescado vamos a detectar la presencia de amonio, de compuestos amoniacales, producto de la degradación de proteínas.
En general, los métodos, sea por recuento microbiano o métodos químicos, que de todas maneras son siempre más rápidos, son métodos que llevan su tiempo y desde el punto de vista práctico no suelen resultar lo más apropiado. Veamos entonces, en cuanto a la detección de alteraciones microbianas, la relación que hay entre la carga microbiana total y la estabilidad del alimento. Estos son valores generales, depende del alimento en particular. En general decimos que si la carga microbiana está entre 1 y 100, es decir, acá esto está expresado como logaritmo de las unidades formadoras de colonia por gramo del alimento. Logaritmo 0 significa una bacteria por gramo, logaritmo 2 son 100 bacterias por gramo. El significado desde el punto de vista de la alteración es bajo, es bueno. Si pasamos a una carga microbiana entre 1000 y 10.000 bacterias por gramo, el significado es medio, es decir, ya estamos entrando en una zona donde corremos riesgo de alteración. Entre 4 y 6, es decir, hablamos de 10.000, perdón, 100.000, entre 10.000 y 1.000.000 de bacterias por gramo de alimento. El significado es alto, es decir, ya estamos prácticamente al borde del deterioro que podemos detectar organolépticamente. A partir de 10 a la 7, ya estamos en franco deterioro, donde van a cambiar las características organolépticas, se va a formar limosidad en la superficie del alimento, etcétera, etcétera. Entonces, en principio, en la medida que sea posible, los alimentos tratamos que la carga microbiana total se mantenga dentro de este rango, de tal manera que no haya alteraciones visibles y detectables por parte del consumidor. Obviamente que esto depende también del tratamiento que tiene el alimento, de la composición que tiene el alimento. Recordemos que en el alimento hay factores intrínsecos propios del alimento que actúan como barreras para el crecimiento microbiano. Hablamos del pH, de la actividad acuosa, la presencia de inhibidores, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los agentes más importantes de deterioro? Bueno, como mencionamos al principio, por un lado bacterias, por otro lado hongos y levaduras. Las bacterias por lo general, si logran crecer, lo hacen rápidamente dependiendo, por supuesto, de la temperatura, de los nutrientes disponibles y de las características de cada microorganismo. Hay un espectro grande, extenso de microorganismos responsables, es decir, hay muchos microorganismos que pueden crecer y causar deterioro. Bacilos gram negativos, como pseudomonas, acinetobacter, moraxelas, algunas enterobacterias. En este grupo en particular de las enterobacterias vamos a encontrar tanto alterantes como eventualmente algunos patógenos. Salmonella, Shigella, Escherichia coli, etcétera, etcétera. Bacilos gram positivos esporulados, los dos géneros más importantes, Bacillus aerobios y Clostridium anaerobios, que particularmente tiene que ver por la resistencia de las esporas, participan de la alteración a aquellos alimentos de larga vida. Las bacterias lácticas, que por un lado son deseables en la fermentación de algunos productos, pero también pueden actuar como agente de deterioro. Esto puede pasar en la cerveza, en el vino, en las carnes, y otros gram positivos, Prochotric o Micrococcus, que también se pueden comportar como agente de deterioro. Por otro lado, hongos y levaduras, que en términos generales, tanto hongos como levaduras crecen más lentamente que las bacterias, pero tienen una gran capacidad de adaptación a distintos sustratos y además son más resistentes a condiciones extremas propias del alimento o del ambiente en relación a las bacterias. Por lo tanto, tanto los hongos como las levaduras son importantes agentes de deterioro en muchos alimentos. Hay distintos géneros de levaduras, Saccharomyces, Cándida, etc. Del mismo modo, dentro de los hongos, los Zygomycetes, Penicillium, Aspergillus, etcétera, etcétera. Las levaduras.
particularmente las levaduras, ¿en qué tipo de productos? Lo vamos a ver como agente de deterioro, fundamentalmente en los líquidos. Estamos hablando de leche, estamos hablando de bebidas o productos lácteos a base de leche, distintas bebidas. Muy bien. Las levaduras, a diferencia de los hongos, en general no producen metabolitos tóxicos, es decir, micotoxinas, que sí producen algunos géneros y especies de hongos. Las levaduras las utilizamos, por un lado, en la fabricación de bebidas, de pan, de distintos alimentos fermentados, bebidas alcohólicas como el vino o la cerveza. En general pueden colonizar los alimentos con altos contenidos de azúcar o bien de sal. Tanto las levaduras como los hongos son muy resistentes a bajas actividades acuosas. Participan en alteración en la miel, en los picles, chucrut, jugos de frutas, bebidas, también en algunos casos en alimentos lácteos. Principales grupos de levaduras que actúan como agentes de deterioro: Pseudosaccharomyces y otros géneros relacionados son muy tolerantes a niveles altos de azúcar y de sal. Respecto del azúcar, estamos hablando de los jarabes o productos como las mermeladas, etcétera, con alto contenido de azúcar. Por lo tanto, alteran miel, frutas secas, salsas, aderezos. Aquí tienen un ejemplo de una levadura muy tolerante a la sal. Estamos hablando de 24-25% de sal. Eso es una actividad acuosa sumamente baja. Por lo tanto, la vamos a encontrar en las salmueras que se utilizan para carnes, para quesos, para elaborar aceitunas. Por otro lado, los Saccharomyces, obviamente importantes en la fabricación, tanto del vino, la cerveza o el pan, pero a su vez, algunas especies se comportan como agentes de alteración, tanto en vino como en cerveza y en otras bebidas. Una de las características más frecuentes cuando hay alteración por levaduras es la producción de gas, producto de la fermentación. La turbidez, siempre que hay crecimiento, sea bacteriano o de levaduras en una bebida, obviamente acompaña el crecimiento. Lo primero que vemos es la aparición de turbidez. Y por supuesto va a haber cambios, además de la producción de gas, cambio en el sabor. Algunas especies crecen, alteran frutas, yogur con frutas, a donde la fuente de esas levaduras suelen ser las frutas si no tienen un adecuado tratamiento de estabilización. Algunas cepas suelen ser muy resistentes al tratamiento térmico. De los grupos más importantes de levaduras, seguimos con Cándida. El género Cándida, a su vez, presenta especies que son verdaderos patógenos para los humanos, produciendo candidiasis, es decir, infecciones micóticas en las personas. A su vez, algunas especies de este género Cándida se comportan como agentes de alteración, de deterioro, frutas, vegetales, también en algunos productos lácteos. Dequera, Brettanomyces, deteriora alimentos fermentados, que incluye las bebidas y también algunos productos lácteos. Recuerden entonces, las levaduras fundamentalmente se ligan a la alteración de alimentos líquidos, bebidas. Por un lado, cumple una función importante en el reciclado de la materia orgánica en el medio ambiente. Recordemos que desde el punto de vista ecológico, estos microorganismos están muy diseminados en el ambiente y cumplen una función importante en la transformación, en la degradación de las distintas materias orgánicas que van a parar al suelo. Se comportan como agente de alteración en muchos alimentos. A diferencia de las levaduras, se adaptan mejor a los sustratos sólidos, y alimentos de esas características son los que se deterioran por crecimiento de hongos. Producen esporas, pero las esporas de los hongos, a diferencia de las endosporas bacterianas, son solamente reproductivas, se vehiculizan fácilmente a través del aire, y acá es importante tener en cuenta que suele ser el aire la fuente de contaminación con hongos,
sobre todo en zonas sensibles, como puede ser el área de envasado de productos que ya han recibido algún tratamiento de estabilización. Requieren oxígenos, las células de los hongos como las levaduras son eucariontes, como nuestras células, y por lo tanto fundamentalmente respiran aeróbicamente. Crecen en un extenso rango de pH, entre 3 y 8 lo hacen muy bien, pero a partir de un pH de 1,5 ya se pueden multiplicar. Y a su vez son muy tolerantes a bajas actividades acuosas. Recuerdan que vimos anteriormente, por debajo de 0,6 de actividad acuosa no se reproduce ningún microorganismo. Los hongos pueden crecer a partir de 0,6. Las esporas, como vimos antes, actúan como un medio de dispersión de la especie, pero no soportan tratamiento térmico, y siempre tengamos en cuenta que los hongos pueden ser productores de micotoxinas, agentes, por supuesto, que afectan nuestra salud, y para los cuales hay límites muy, muy exigentes en diversos alimentos que pudieran haber estado en algún momento contaminados con hongos productores de micotoxinas. Principales grupos de hongos: Psicomycetes, como Mucor o Rhizopus, en general requieren mayor nivel de actividad acuosa y se los ve alterando fundamentalmente frutas y otros vegetales. Los Pericillium, bueno, algunos de ellos son absolutamente beneficiosos para nosotros en la producción de antibióticos, como la penicilina y algunos derivados, y en la fabricación de quesos. Algunas especies son productoras de micotoxinas, como la patulina, los productos que provienen de las manzanas, aprotoxinas. Muchas especies de estos hongos son alterantes en frutas, verduras, alimentos refrigerados. También algunos son muy resistentes al tratamiento térmico. Sus esporas, a diferencia de las esporas reproductivas, pueden soportar alto tratamiento térmico, y sobre todo en productos que reciben un tratamiento de pasteurización, esas esporas pueden sobrevivir y, por supuesto, luego alterar el producto. Aspergillos y géneros relacionados crecen muy rápidamente, pueden resistir el calor, baja actividad acuosa, más activos a baja actividad acuosa que el penicillium. Muchas especies producen micotoxinas como las aflatoxinas, que pueden aparecer tanto en los cereales como asimismo en leche o cárnicos a partir de el consumo por parte de los animales de alimentos que han estado contaminados con hongos productores de micotoxina. Recordemos que estas sustancias se almacenan en la fase grasa y van a aparecer en la leche o en la carne. Estos hongos también son agentes de deterioro en distintos productos de origen vegetal. Hay varios géneros, distintas especies, y algunos de ellos también son verdaderos patógenos para las plantas, causando grandes pérdidas económicas. Muy bien, hago unas imágenes entonces, los hongos alterando alimentos de origen vegetal. Como pueden ver, muy avanzado el estado de ataque por parte de los hongos en estos productos. Obviamente ahí aumenta el riesgo de la presencia de micotoxinas. Aquí tenemos la presencia de hongos en algunos productos ya elaborados, como son estos budines, a donde aparece el hongo desarrollando a partir del envase, en este caso, creciendo en la superficie, lo cual, por supuesto, puede tener que ver con el envase propiamente dicho contaminado, o bien el ambiente, donde se procesa, después del tratamiento térmico para el envasado, después de la cocción, a partir del ambiente pueden caer alguna espora y contaminar el producto. Luego es cuestión de tiempo para que crezca y, obviamente, lo altere. También entonces recordemos que los hongos son beneficiosos
participan en la elaboración de alimentos, como pueden ser los quesos azules, o Roquefort, Gorgonzola, el queso Camembert, el queso Brie, donde utilizamos especies de penicillium, ¿ah? Particularmente para la elaboración de esos productos. Y también los famosos champiñones, ¿ah? Que se cultivan para obtenerlo como producto alimenticio. Veamos un poco los microorganismos que alteran los alimentos. Por un lado, las esporas, importantes agentes de deterioro que van a aparecer fundamentalmente en aquellos alimentos que fueron tratados térmicamente, donde, si bien se elimina toda la microflora presente, algunas de esas esporas pueden llegar a sobrevivir al tratamiento térmico. Esto habitualmente depende del nivel de contaminación inicial de la materia prima. Si en la materia prima hay una alta carga de esporas, es probable que algunas de esas esporas puedan sobrevivir al tratamiento de cocción o cocción botulínica. Los esporulados son gram positivos, que pueden ser anaerobios, ¿no? O bien facultativos o aerobios. Como mencionamos anteriormente, género Bacillus, fundamentalmente aerobio y facultativo, género Clostridium, estrictamente anaerobio. Suelen ser algunos de ellos especies termófilas y por supuesto crecen aún a temperaturas de 50 a 55 grados centígrados, y cuando esas esporas germinan en ese alimento donde no van a encontrar flora competitiva porque toda la flora vegetativa fue eliminada por el tratamiento térmico, van a crecer rápidamente generando hidrógeno, dióxido de carbono, sobre todo en las conservas, como vemos en la imagen, a donde nos aparece una lata completamente hinchada. Esto es un signo obviamente evidente de deterioro y no podemos directamente trasladar esto a pensar que ese alimento es de riesgo para la salud. Por supuesto que no se debe de consumir. Nadie lo haría en esas condiciones. Muy bien. También el grupo que mencionábamos es el de los termófilos, ¿no? Y esto hace que cuando queremos controlar un lote de producto enlatado que ha sido tratado, ¿sí?, con el sistema de esterilización industrial, luego del tratamiento lo vamos a incubar a esa temperatura para ver si han quedado viables esporas de estos microorganismos termófilos. Si lo incubamos solamente a 35 grados y hay termófilos, es probable que no crezcan o que necesiten mucho más tiempo para crecer. Entonces, a los fines del control de la efectividad del tratamiento de esterilización comercial, esos productos se van a incubar a 35 y a 55 grados centígrados y no tiene que haber ninguna lata alterada después de la incubación. El otro grupo es de los esporulados mesófilos, que crecen a una temperatura ambiente. Acá tenemos los dos grandes grupos, Bacillus, aerobios, alteran distintos productos, como por ejemplo los lácteos larga vida, o bien Clostridium, que son anaerobios y producen alteraciones en alimentos enlatados, o la fermentación butírica en los quesos de larga maduración. Otras bacterias que también producen alteraciones en los alimentos, las bacterias lácticas, que obviamente por un lado hay especies de bacterias lácticas que son beneficiosas y las usamos en la fermentación para obtener distintos productos, y por otro lado otras especies que actúan como verdaderos agentes de deterioro. Afectan alimentos de bajo oxígeno porque las bacterias lácticas, si bien no son anaerobias estrictas, crecen mejor a baja tensión de oxígeno. Baja temperatura en medios ácidos, también pueden afectar las bebidas, son agentes de deterioro en vino, en cerveza, en bebidas analcohólicas. Pseudomonas, ácidos gram negativos, aerobios, pueden alterar distintos alimentos,
Estos pueden ser alimentos cárnicos, puede ser la leche, sobre todo porque algunas de estas especies son verdaderos ciclotrófos. Por lo tanto, aun cuando se conserven esos alimentos crudos a baja temperatura, estos microorganismos se van a estar multiplicando y por lo tanto alterando el producto. Dentro de las enterobacterias, bacilos gram negativos, hay distintas especies, algunos son patógenos y una gran cantidad de microorganismos que pueden actuar como alterantes. Estos microorganismos están muy distribuidos en la naturaleza y los vamos a encontrar en el intestino tanto de los humanos como de los animales. Esto es lo que hace a su gran distribución en el medio ambiente. Pueden alterar distintos alimentos a donde suelen llegar con cierta facilidad. Son microorganismos fácilmente de eliminar, dado que no resisten la temperatura. Simplemente la pasteurización va a eliminar la mayoría de estos microorganismos. Aquí vemos en estos cuadros un poco las características del alimento y los principales grupos de agentes de alteración. No vamos a mencionar todo porque son muchos, pero como para tener una idea, los alimentos de acidez baja, cuyo pH suele estar entre 5,5 y 7, puede ser la leche, jamón, carne roja, verduras con distintos tratamientos. Hay factores adicionales que hacen a la conservabilidad, el uso antimicrobiano, la sal, el nitrito cuando se permite o el nitrato, la temperatura de refrigeración, el tratamiento térmico. Esto va a ir cambiando, es decir, todas estas condiciones, la composición del alimento, el tratamiento térmico que recibe, va a permitir el crecimiento de determinados microorganismos en cada uno de ellos. Recordemos que el alimento se comporta como un verdadero ecosistema donde hay factores propios y algunos externos que condicionan el crecimiento de determinados microorganismos. Alimentos de acidez media con pH entre 4,5 y 5,5, verduras enlatadas, fermentadas, queso cottage, es decir, un queso de pasta blanda, donde con distintos tratamientos hay distintos microorganismos que lo pueden alterar. Y los alimentos francamente ácidos, donde el ácido es, la acidez, mejor dicho, es precisamente la principal barrera de contención, con pH entre 3,5 y 4,5, puede ser una mayonesa, las frutas frescas, donde vamos a encontrar particularmente levaduras y hongos como principales agentes de deterioro. ¿Por qué? Bueno, por el pH particularmente que tienen esos alimentos. Los encurtidos, los jugos de fruta, chucrut, aderezos, frutas cítricas, con rangos de pH muy bajo, donde mohos, levaduras, bacterias acidolácticas, bacterias acéticas, pueden ser responsables del deterioro. En aguas y bebidas, ¿qué podemos encontrar como agente de deterioro? Algunos hongos y levaduras, Pseudomonas. Pseudomonas tiene una característica muy particular porque algunas especies, en primer lugar, para todas las pseudomonas, su hábitat es el medio ambiente. Por lo tanto, fácilmente colonizan las instalaciones y, por lo tanto, a partir de las instalaciones, llegan al producto con mucha facilidad. En los sistemas de refrigeración, esto no es un problema de alteración de los productos, sino que está ligada a cuestiones sanitarias. En los sistemas de refrigeración se suelen colonizar con Legionella pneumófila y las personas que están en contacto con este microorganismo, que ingresa por la vía respiratoria vehiculizado en las microgotitas de agua, esto es el medio de transporte típico de las enfermedades respiratorias, como como sucede actualmente con el COVID y otros virus respiratorios, viaja en esas gotitas y la persona que lo inhala lleva el microorganismo a sus pulmones y de ahí el desarrollo de la neumonía. Bueno, las bebidas saborizadas, donde sí puede haber deterioro por hongos, levaduras, bacterias acidolácticas o ácido tolerantes, pseudomonas, en las cervezas donde el leuconosto, pediococo son agentes de deterioro. Hablamos sobre todo de bebida no carbonatada,
¿Por qué? Porque las bebidas carbonatadas, como las gaseosas, tienen dos factores de contención al desarrollo microbiano muy importantes, que son la carbonatación. Esa bebida se carbonata hasta llegar a 2, 3 atmósferas de sobrepresión de dióxido de carbono, y a su vez ese dióxido de carbono disuelto se transforma en ácido carbónico y el pH de esa bebida es muy bajo. Entonces, producto de la carbonatación y de la acidez, es muy difícil que en esa bebida haya alteración microbiana. Entonces, hablamos de bebidas no carbonatadas. Como alterantes, entonces, no esporulados, esporulados, particularmente las levaduras, algunos hongos, suelen ser agentes de alteración. Desarrollo de levaduras en estas bebidas, producción abundante de gas, turbidez, sedimento, cambios en el color, el aroma y sabor. Si es una bebida azucarada, reducción de los sólidos solubles por el consumo de los hidratos de carbono. ¿Cuándo podemos detectar el deterioro en una bebida de este tipo en función de la carga microbiana? Bueno, cuando el recuento supera 10 a la 5 UFC por mililitro de la bebida, comienzan a aparecer los signos de deterioro. Por lo tanto, tenemos que controlar que el valor de recuento, cuando hablo de recuento estoy hablando de la carga microbiana total. Tenemos que controlar entonces que en todo momento durante su vida útil el recuento esté muy por debajo de estos valores. Ahí tenemos algunos ejemplos de crecimiento de levaduras en distintas bebidas, bebidas azucaradas o productos intermedios, ¿no es cierto?, para la elaboración de, o sea, de mermelada, de una bebida. Fíjense la producción de gas abundante que hay, lo cual rápidamente, además que están en este caso hinchados los envases, lo cual rápidamente nos orienta hacia el crecimiento de levaduras. Hongos que alteran también estas bebidas, Penicillium, Cladosporium, Aspergillus, y la alteración también se manifiesta más o menos con las mismas características. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación? Los ingredientes, es decir, la materia prima, los envases, los equipos que pueden colonizarse con distintos microorganismos, eventualmente los manipuladores, el aire en ambiente, sobre todo en las zonas de envasado, bajo nivel de higiene en la planta en general, por mala aplicación de los procedimientos operativos y estandarizados de limpieza y desinfección, o inadecuada operación del sistema SIP en los sistemas que se manejan con este procedimiento de limpieza. Es muy importante en estas plantas de elaboración conservar en todo momento las buenas prácticas de fabricación con procedimientos estandarizados, validados de limpieza y desinfección. Bacterias responsables de alteración, lactobacilos, leuconosto, estamos hablando de productos que en general son ácidos. Las bacterias acéticas, esporulados como Aliciclo bacillus, este microorganismo está ligado a bebidas a base de jugos de fruta. Hace no tanto tiempo que han sido demostrados como responsable de alteración en muchas de estas bebidas. Muy bien, alteración de bebida por desarrollo de bacterias, vamos a ver turbidez, producción de gas, aspecto que se cambia, alteración del color, del aroma, del sabor, y la fuente de contaminación no difiere mucho de lo que pasa con hongos y levaduras, los ingredientes, los envases, superficie de los equipos y bajo nivel de higiene en la planta, lo cual suele facilitar la formación de biofilm, biopelícula, a partir de la cual los microorganismos contaminan permanentemente, en este caso, a la bebida que circula por esa instalación contaminada. Por lo tanto, fundamental, buenos procedimientos de limpieza y desinfección. Aquí tiene ejemplo de lo que puede pasar en una bebida alterada. Esta es la bebida original, esta es la bebida deteriorada por bacterias acéticas, a donde, además de la turbidez,
hay un cambio importante en el color del producto. Microorganismos a controlar en materias primas. Saccharomyces bailey es también uno de los microorganismos, unas levaduras que aparece con mucha frecuencia, porque, bueno, tienen la característica de resistir a los conservadores, como el benzoico, el sórbico, que se utilizan habitualmente en estos productos, y pueden persistir colonizando distintas estructuras en la planta. Y Aliciclobacillus, también microorganismo complicado, muy tolerante al pH bajo, resiste la pasteurización, no aparece en bebidas carbonatadas porque no tolera el dióxido, pero bebidas con baja carbonatación o sin carbonatación es donde puede crecer como contaminante y alterador con mayor facilidad. ¿Cómo se controlan estos microorganismos? Bueno, cada producto es un ecosistema particular y habrá que tener cuidado, es decir, hay que conocer cuál es la microflora contaminante para saber cómo o implementar medidas para poder controlarla. Levaduras son los agentes más frecuentes de deterioro debido a su resistencia a bajo pH y actividad acuosa. Bacterias lácticas, lo mismo, toleran bajo pH. Bueno, ¿cómo podemos evaluar la efectividad de un ecosistema en particular para controlar estos contaminantes? Bueno, tenemos que realizar un ensayo de reto microbiano. ¿Qué microorganismos vamos a utilizar? Aquellos microorganismos que forman parte de la microflora contaminante en esa planta y en ese producto en particular. Entonces, es necesario un trabajo, en primer lugar, para aislar microorganismos contaminantes y luego inocular el producto en un ensayo de reto microbiano para ver si realmente pueden crecer o no. Si pueden crecer, tendremos que modificar algo para evitar que crezcan. Los microorganismos se adaptan a distintas condiciones, por lo tanto hay que aplicar prácticas de fabricación cumpliendo estrictamente con las BPM y los POBes. Evitar materias primas tratadas con conservadores, porque esos conservadores actúan como un agente selectivo y por lo tanto sobreviven aquellos microorganismos que son resistentes. Y por otra parte, monitorear permanentemente el producto en busca de la eventual presencia de microorganismos que puedan causar deterioro. Para ir terminando ya, vamos a mencionar algunos defectos y alteraciones que pueden aparecer en los quesos, las fermentaciones anormales, como la hinchazón precoz, que puede ser producida por bacterias coliformes, por algunos microorganismos de fermento o las levaduras, hinchazones tardía, como las bacterias del ácido butírico, o alteraciones de putrefacción, sobre todo en la superficie y la corteza. Defectos en la corteza, en el sabor, la textura, deterioro por parásitos, como pueden ser los ácaros, o defectos de color. Principales grupos que pueden producir gas. En algunos quesos es indeseable la presencia de gas. Se constituye, por supuesto, en un efecto de alteración. Clostridium butyricum, algunos lactobacilos, levaduras, distintas especies de bacterias lácticas como leuconosto, pueden ser indeseables por la producción de dióxido de carbono o bien de dióxido más hidrógeno, como sucede con algunos microorganismos. Esto es una imagen de una fermentación temprana, un queso de pasta blanda. Fíjense lo que es la masa del queso, parece una esponja propiamente por la cantidad de ojos, de agujeritos, productos de una fermentación indeseable durante la fabricación. Lo mismo pasa aquí, donde pueden ver la masa del producto totalmente fermentada, con producción de gas. Las bacterias del ácido butírico son responsables de alteración por hinchazón tardía en quesos de larga maduración. Son especies del género Clostridium, hay varias, Tirobutyricum, Butyricum son las más frecuentes, las dos primeras, y generan lo que llamamos hinchazón tardía en quesos de larga maduración. Así aparecen los quesos hinchados, totalmente alterados, con un sabor muy desagradable. Fíjense la caverna que hay en su interior por la intensa producción de gas, que a veces
raja y rompe la corteza del queso por la presión propia de esa gran cantidad de gas. Acá tienen otra imagen, ven que en la corteza ya hay signos de rotura producto de la gran presión. Obviamente este queso ya no sirve absolutamente para nada, va a ir directamente a descarte. Esto es una fermentación también indeseable. Esto podría ser un queso tipo gruyère o emmental, donde tiene que haber ojos lisos, no tienen que estar estas pequeñas cavernas que me están indicando que la fermentación no ha sido normal. Muy bien, lo que sucede durante la elaboración del queso es que el ácido láctico, producto de la fermentación, va a ser transformado al germinar las esporas de Clostridium. El ácido láctico se transforma en ácido butírico, acético, dióxido de carbono e hidrógeno en gran cantidad que van a ser responsables de esa hinchazón. ¿De dónde provienen las esporas? Fundamentalmente de lo que se alimenta el ganado, ¿no? Si se alimenta silo, va a haber más riesgo de la presencia de esporas. El animal lo consume, las esporas atraviesan el tracto intestinal y se van a excretar con la materia fecal, y es esa materia fecal durante la ordeña la que contamina la leche. Como prevención, elaborar buenos hilos y producir higiénicamente la leche. Ahí tienen un poco el ciclo, desde la cosecha en el campo, la producción del silo y cómo va aumentando eventualmente el contenido de esporas. El animal consume el silo que está contaminado, lo excreta con su materia fecal y es ahí donde va a contaminar la leche. Luego las esporas que quedan en la leche soportan la pasteurización, la fermentación y finalmente terminan alterando el queso durante la maduración. ¿Qué factores limitan la germinación de las esporas? La cantidad de sal, el pH y la temperatura. Características que difícilmente vamos a lograr alcanzar en un queso de pasta dura. Probablemente sí lleguemos a este nivel de sal, pero el pH nunca va a estar debajo de 5,2 y no lo vamos a madurar a temperatura por debajo de 8 grados. Importante entonces para controlar el problema, alimentación del ganado, tratando de evitar el silo, higiene en el ordeño, muy importante, eventualmente la bactofugación para eliminar las esporas de la leche o la microfiltración que también nos permite separar las esporas, pero requiere la tecnología apropiada. En la elaboración, en la leche no puede haber más de 200 esporas por litro, es decir, máximo una espora cada 5 mililitros de leche para que no se produzca este fenómeno de fermentación tardía. Se pueden utilizar aditivos que controlan la germinación de las esporas, como el isosima, o el peróxido de hidrógeno, o el formol, o la nicina, que es una bacteriocina, en aquellos países que esté permitido por la reglamentación. El nitrato es uno de los aditivos que se usa con mayor frecuencia. Hablamos de nitrato de sodio de potasio, que tiene alguna limitación porque puede generar en la masa del queso la formación de nitrosaminas que son tóxicos y están limitados en algunos países. Defectos de la corteza, roturas, rajaduras por mal acondicionamiento durante la maduración, la acción de las plagas, estos son roedores que se comen el queso, o bien a la presencia de ácaros, microarácnidos que crecen en la superficie del queso después que el queso es atacado por los hongos y terminan deteriorando sobre todo la corteza. Es importante la limpieza, la desinfección y el cuidado de los quesos durante la maduración. Esto es lo que se ve en un depósito donde han crecido muchísimos ácaros sobre los quesos. Todo este polvo que ven en el piso es precisamente el ácaro que ha estado consumiendo la superficie de los quesos. Obviamente esto no tiene que pasar. Bueno, muy bien, con esto ya tenemos un panorama general acerca de la problemática del deterioro microbiológico de los alimentos. Brian, si existen normativas internacionales que tengan
niveles permisibles de contaminantes biológicos en los alimentos. Sí, sí, por supuesto que existen normativas internacionales, como asimismo normativas locales propias de cada país. En general seguimos lo que nos indica el Códex Alimentario a nivel internacional, y luego las normativas, insisto, de cada país. En el comercio internacional de alimentos, el país que recibe el alimento sigue sus propias normativas. Si el alimento va a la Unión Europea, se seguirán las normas de la Unión Europea que establecen los límites permisibles tanto para contaminantes biológicos como pueden ser microorganismos o bien micotoxinas, etcétera, etcétera. Pero sí, de hecho existen esas normas, la mayoría de los países los tienen en su legislación local, que por supuesto hay que cumplirlas estrictamente para asegurar la inocuidad, sobre todo de los alimentos. Karen, ¿el kéfir de leche puede tener un deterioro por los mismos organismos o por otros que no son parte de este? Bueno, el kéfir es un producto muy complejo en cuanto a la composición microbiológica porque se dan una serie de fermentaciones, láctica, acética, etcétera, etcétera, donde participan bacterias y levaduras. Por lo tanto, es un equilibrio biológico muy complejo. Los microorganismos que producen la fermentación, en principio, no van a actuar como agentes de deterioros. Ahora bien, si ese producto se almacena mucho más allá de su vida útil, esos mismos microorganismos siguen metabolizando y pueden causar deterioro. Es un producto con una vida media corta, porque prácticamente no tiene factores de estabilización más allá de los microorganismos que generan la fermentación. Y por supuesto, cualquier microorganismo extraño que llegue al producto va a poder crecer y alterarlo porque es un producto con alta actividad acuosa. ¿Hay alguna manera de eliminar o reducir las micotoxinas? Bueno, Karen, este es un gran problema, sobre todo para el comercio internacional, porque los países establecen límites sumamente bajos para muchas de estas micotoxinas. La eliminación de las micotoxinas, como para cualquier otro contaminante, hay que ir al origen. Es decir, las micotoxinas aparecen fundamentalmente en los alimentos de origen vegetal de producción primaria, los granos, por ejemplo. Entonces, es ahí a donde hay que cuidar para evitar el desarrollo de hongos capaces de producir toxinas. ¿Cómo se logra esto? Bueno, fundamentalmente reduciendo el contenido de agua propio de los granos a un nivel tal que no puedan multiplicarse los hongos que por supuesto siempre van a estar presentes en esos productos. Se admite que un nivel de humedad por debajo de 15-16% es suficiente para que no haya multiplicación de los hongos capaces de producir micotoxinas. Una vez que se producen las micotoxinas, es virtualmente imposible eliminarlas en los alimentos. ¿El leche UAT qué microorganismos producen su deterioro? Fundamentalmente los microorganismos esporulados, cuyas esporas pueden sobrevivir al tratamiento UAT. Hablamos del género Bacillus, que son esporulados aerobios, o bien al género Clostridium, que son esporulados anaerobios. ¿Cómo pueden llegar esas esporas? Bueno, fundamentalmente con la materia prima, con lo cual es muy importante asegurar la higiene en la obtención de la leche. ¿Cómo se podría reducir las esporas en el ambiente en las áreas de envasado? Las esporas se encuentran habitualmente, es decir, su hábitat es el suelo y por lo tanto la tierra, con lo cual hay que evitar el ingreso de estos materiales a la planta y sobre todo a las zonas de envasado. Todo lo que sea tierra, ¿no?, que por supuesto puede provenir desde las ventanas que no tengan un buen sellado, o bien desde el piso, desde el suelo propiamente dicho, suelen ser la fuente de las esporas. Por lo tanto, muy importante el control para evitar el ingreso a esas áreas de envasado.
¿Puedo tomar el deterioro del alimento por microorganismos como base para establecer la caducidad? Sí, se puede. Particularmente seguimos la evolución de la carga microbiana total o bien el recuento de hongos y levaduras, en primer lugar para establecer cuál es la vida útil y eventualmente para seguir el crecimiento en el alimento y evitar que se deteriore. Ya hemos visto que con niveles de hasta 10 al cubo, 10 a la cuarta por gramo de alimentos, no suele haber signos de deterioro. Por encima de esos niveles ya entramos en zona de probable deterioro. En el cartón, el cual es utilizado como base primario y secundario, pueden sobrevivir microorganismos alterantes que causen deterioro al estar en contacto directo o indirecto con los alimentos. Bien, en el cartón lo único que puede sobrevivir son fundamentalmente las esporas de bacterias o bien esporas de los hongos. No va a sobrevivir otra cosa por mucho tiempo por las características y la composición propia del cartón. Por lo tanto, esos son los eventuales agentes de deterioro que pueden estar presentes en esos materiales. Obviamente, si es un material que va a estar en contacto directo con el alimento, es decir, en base primario, hay que tener mayor cuidado por la presencia de estos microorganismos. De hecho, en algunos casos se hace algún tratamiento de desinfección previo al envasado, como pueden ser las botellas plásticas, por ejemplo. En pescados y mariscos, ¿cuáles son los microorganismos que causan más problemática o tenemos que poner mayor atención? Habitualmente estamos hablando de bacterias, sobre todo las bacterias gram negativas, que suelen aparecer en estos productos de origen marino y que suelen ser la causa del deterioro. Hablamos de bacilos gram negativos, por ejemplo, que llegan al alimento en sí, pescados o mariscos, o bien por contaminación en el lugar de pesca, cuando se pesca se toman en zonas próximas a la costa, o bien a partir de luego de la captura de su procesado y conservación hasta que llega al consumidor. Pero los gram negativos son los que crecen más rápidamente porque son alimentos de alta actividad acuosa. ¿Cuánta vida de anaquel tiene un queso? Esto es muy variable, Manuela, en función del tipo de queso. Si es un queso de pasta blanda, si no tiene ningún tratamiento de estabilización, por ejemplo un queso para untar, su vida útil va a ser bastante limitada, una semana, 10 días. Con tratamiento de estabilización puede durar un poco más, hasta un mes, por ejemplo. Un queso de pasta semidura, a ver, si es un queso de horma, un queso blando, va a tener vida útil de entre una semana, 10 días, a un mes, no más. Un queso de pasta semidura, que ya tiene cierto tiempo de maduración, puede tener vida útil de hasta 60 días. Y un queso de pasta dura, que son los de mayor vida útil, puede tener vida útil de hasta 2 años. ¿Existe alguna forma de eliminar Campylobacter en los chillers de plantas de pollo crudo? Bueno, en todo lo que tiene que ver con las aves, Campylobacter es un problema, no hay ninguna duda. Y acá entra en juego lo que mencionamos anteriormente, referido a buenas prácticas y los procedimientos de limpieza y desinfección, porque es la única manera de mantener las instalaciones libres de microorganismos que puedan colonizarlas. Limpieza y desinfección. ¿Qué es lo que produce que las latas de alimentos se hinchen o inflen? Cuando hablamos de latas estamos hablando de alimentos que han tenido un tratamiento de esterilización comercial. A ese tratamiento solamente sobreviven las esporas. Y son esas esporas las que a cabo de algún tiempo germinan y al multiplicarse generan metabolitos dentro de los cuales se incluye el gas, que puede ser dióxido de carbono o hidrógeno, que va a causar la hinchazón de esas latas. En bolsas plásticas, ¿qué microorganismos pueden existir? Ya que el quesillo suele producir gas y presencia de masilla blanca en la superficie cuando ya está empacado al vacío. Muy bien. Si presenta crecimiento microbiano una vez empacado al vacío, están creciendo microorganismos anaerobios o facultativos. La bolsa plástica per se puede
contener algunos microorganismos si no se la ha cuidado adecuadamente. ¿A qué me refiero? La bolsa plástica, cuando sale de la máquina que la produce, como se produce a alta temperatura, prácticamente es estéril. Si eso se convierte en una bobina, se va a contaminar cuando esa bobina se abra en contacto con el ambiente. Si no, el film per se prácticamente no suele tener microorganismos. ¿Cuáles son los microorganismos que alteran los aceites de cocina y cuáles pueden ser las manifestaciones de dichas alteraciones? Bueno, en un aceite puro, prácticamente no hay probabilidad de crecimiento microbiano, porque no hay agua, simplemente. En general los aceites se alteran sobre todo por reacciones químicas de oxidación ante la presencia de aire. Es decir, la alteración es química más que microbiana. A ver, ¿cuál es la vida de anaquel de un jitomate? Ahí te pediría que me aclares qué es el jitomate. Debe ser tomate. Una mezcla de ji con tomate. Con No ají y sé. tomate. Sí. A ver, ¿cómo establecer la vida útil de las salchichas? Bueno, en este caso es muy importante saber cómo están envasadas las salchichas. Si las salchichas están envasadas y luego de envasadas recibieron pasteurización y se conservan refrigeradas, pueden tener una vida útil de alrededor de un mes o un poco más. Aquí Mariana pregunta en los palmitos en lata que Flora produce el abombamiento. Bueno, es lo mismo que expliqué anteriormente, hicieron una pregunta similar. Se trata de alimentos enlatados que reciben el tratamiento de esterilización comercial. Lo único que sobrevive a ese tratamiento son las esporas, que luego al germinar producen gases causantes de la hinchazón. ¿Estamos? Otra forma en que pueden contaminarse las latas es que no hayan estado bien cerradas, que haya fallas en el cierre durante el envasado. En ese caso ingresan microorganismos desde el exterior y ahí puede ser cualquier microorganismo el que lo altere.